¿Quién no ha recibido llamadas de números desconocidos? La extorsión telefónica se ha convertido en uno de los delitos más frecuentes y difíciles de combatir en México. En 2023, el INEGI reportó casi 5 millones de extorsiones. El 90% fueron telefónicas. Ante este panorama, las personas que cuentan con una línea celular deberán registrarla y vincularla con su CURP y una identificación oficial para mantenerla activa. ¿Ustedes ya registraron su número? Mira, es un esfuerzo que ya se tuvo 2 veces anteriormente sin ningún éxito bajo la administración del presidente Calderón, del presidente López Obrador, y se tuvo que cancelar por su dificultad. Pues se ha invocado aquí a los operadores para que hagan este registro a los usuarios de prepago, los que hacen sus recargas, que hacen el 83% del mercado, son una gran mayoría, y al 17% de pospago, o sea, los que tienen un contrato, que de alguna manera ellos ya tienen muy avanzado su registro. Se habla de vinculación. Lo que toca ahí es vincularlo a una identificación oficial, tu CURP o tu pasaporte, para tener ya ese registro, seas persona física, o sea, un individuo, o persona moral, una empresa. En ese caso la vinculación se hace a tu RFC. ¿Para qué? Se dice, para que cuando recibamos una llamada tengamos la certidumbre o casi la certidumbre de quién está ejecutando esa llamada y ya no existan estas llamadas que vengan desde el anonimato. ¿Cómo se percibe este registro y también qué impacto va a tener para los usuarios y para los operadores? Mira, desde el punto de vista de telecomunicaciones es un paso muy importante que ya trae una historia que lo frena un poco, ¿no? Que es la tercera vez que se trata de hacer este registro. Traemos diferentes historias de que hace muchísimos años en otros gobiernos se vendían los datos de pronto en Tepito y cosas por el estilo. Entonces la gente está con un poco de miedo, pero hay que entender que a nivel internacional hay 160 países que ya lo hicieron. De esos 35 inclusive piden datos biométricos. Entonces, la cosa es hacerlo bien y a tiempo, no hacerlo rápido porque ya traemos este freno muy importante. Para el sector de telecomunicaciones es importantísimo. ¿Por qué? Porque nos va a permitir tener trazabilidad en un mercado en el que más de 83% es prepago. Entonces ya traemos ahí este problema que tenemos que resolver de cómo vamos a tener los datos de tantos teléfonos que no están registrados. Tenemos más de 160 millones de líneas activas en México, o sea, más que población. Si tenemos esta fecha de aquí a junio, al 29 de junio, son 1 millón de líneas que se tendrían que registrar diarias. Entonces, y de aquí a que lleguemos a junio ya van a ser 5 millones más de líneas. Entonces, no hay manera de que con este freno que ya traemos, más cómo estamos tratando de hacer esta implementación, creo que lo que necesitamos es hacerlo en tiempo y forma. O sea, no dejarlo con un plazo, porque además también hay un tema de inclusión. No toda la gente que tiene que registrar tienen INE, por ejemplo. Tenemos muchos lugares en la población mexicana, o sea, en donde no hay ni siquiera el registro para el INE. Entonces, ¿cómo vas a hacer como todo el proceso? Nos puede servir para muchísimo, porque ahora ya va a haber trazabilidad de las líneas. Oscar, platícanos qué piensas acerca del registro obligatorio de los números celulares. Pues creo que es una medida que se había hecho anteriormente, ¿no? Recuerdo, y no se tuvo éxito. No sé ahorita bajo qué regulaciones hayan hecho o tomado esta decisión. Sin embargo, pues bueno, creo que nos falta mucho a nivel cultural para poder todos homologar nuestras decisiones y poder ponernos de acuerdo principalmente, ¿no? Sobre cuáles serían los efectos o cómo repercutiría eso en la sociedad. Pero bueno, nosotros como ciudadanos pues no nos queda más que atender las indicaciones y bueno, habrá que analizar si
viene algo a mejora para todos, o simplemente es una restricción que se nos está poniendo, ¿no? Hay que ver qué va a pasar. Sí, sí lo he escuchado y la verdad siento que este país no está listo para tener esas medidas. Entonces, México no cuenta con la infraestructura para poder llevarlo a cabo con seguridad. Es muy riesgoso. Sí, tiene buenas intenciones. Algo en redes sociales, así como muy vago, pero al igual que el registro que se hizo el año pasado de animales de compañía, como que no tengo mucha información sobre eso. ¿Consideras que esta herramienta realmente sirva para poder erradicar los temas de extorsiones telefónicas? Se supone que para eso se implementa, para poder combatir este delito. ¿Consideras que es una medida adecuada para este delito? Pues yo creo que sí es interesante, la verdad. Apenas cuando llegué a vivir acá hicimos un viaje en familia y contraté un tour. La página se veía todo legal, tenían hasta call center, o sea, espectacular el trabajo que hicieron, ¿no? Pero al rato de llegar a Cancún no hubo, o sea, no estaba pagado el tour supuestamente que existía, ¿no? Al comunicarnos al número de teléfono ya pues te bloquean, ya no tienes información, ya no tienes acceso, entonces creo que sería una buena herramienta, va a permitir como hacer un poco más de control, no tener este rastreo de, ok, a esta línea me comuniqué, quién es el dueño, porque incluso el sistema bancario, a pesar de haber hecho las transferencias y todo, no te permite tener como el contacto directo con la persona, sino más bien como con la empresa, por así decirlo, vaya, ¿no? Pero en este caso sí me parece como que un poquito más a favor del consumidor para evitar el tipo de fraudes que se están dando ahorita. La extorsión telefónica se ha convertido en uno de los delitos más difíciles de combatir debido al uso de llamadas anónimas y líneas no registradas. En México existen más de 160 millones de líneas celulares activas en un país de poco más de 120 millones de habitantes. Más del 80% de estas líneas son prepago, lo que dificulta identificar a su titular. Datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señalan que en al menos 12 centros penitenciarios se concentran el 56% de las líneas telefónicas reportadas por extorsión. Ante este panorama, las autoridades han retomado el registro de líneas como una herramienta para atender este tema. Yo creo que también sería bueno comentar la experiencia internacional, como en otros países ha funcionado para poder tener una trazabilidad del delito. En muchos países, por ejemplo, lo que hacen es que ya tienen biométricos y tienen muchas cosas. Y es más fácil saber ese teléfono dónde se vendió y saber de dónde viene y hacia dónde se fue migrando, digamos, la línea, porque mucha gente nada más va pasando el teléfono así. Otra cosa que es importantísimo, también entender que muchos de los delitos vienen desde cárceles. ¿Tú has sido víctima o has conocido a alguien que haya sido víctima de extorsiones telefónicas? Sí, yo creo que a la mayoría nos han llamado, ¿no? Y nos han dicho, nos han querido extorsionar por ese medio. Al final creo que no se concreta en la mayoría de casos, afortunadamente. Actualmente el dar nuestros datos a cualquier persona es muy fácil que incluso se dice que son privados y que hay un aviso, un código de privacidad en cuanto a diferentes servicios que damos, pero no sabemos realmente hacia dónde termina esa información. Entonces creo que eso facilita a que nuestra información termine en cualquier lado, ¿no? Sí, varias veces, no solo yo, mi familia, mis hijos que son menores de edad y que pues ellos también tienen teléfono celular, aunque está registrado a mi nombre, pues pueden tener acceso a su información, ¿no? Entonces, pese a que uno tiene ya como la experiencia en estas llamadas, pues hay muchas personas que no, adultos mayores, los niños, que tampoco están ni educados ni preparados para esta libertad que tienen de acceso. Ya existen hoy, a ti, a mí, a tu audiencia le debe estar sucediendo que reciben llamadas de diferentes estados de Estados Unidos, de Canadá, países de Europa del Este. Personalmente me sucede muy frecuentemente porque hoy es muy fácil entrar en línea y comprar líneas digitales, eSIMs, y desde ahí ejecutar llamadas, como se dice que se hace desde los penales. Yo tengo en mi registro de llamadas muchas de estas llamadas que veo y no tomo. Incluso lo que sí hago como recomendación, existe software gratuito que puedes descargar a tu celular y te dice: no contestes esta llamada, ese número ha sido empleado para extorsiones, para llamadas delictivas, y ya no las contestas y te dice
dice bloquéalo. El registro obligatorio tiene como fecha límite el 30 de junio del 2026. En caso de no realizar el trámite, la línea podrá ser suspendida. Esto significa que no se podrán realizar ni recibir llamadas, ni utilizar datos móviles, aunque se mantendrá el acceso a servicios de emergencias y atención ciudadana. ¿Sabes en qué consiste este registro? Pues a lo que he visto hasta ahorita es de que uno se registra y ya con ese registro ya uno no tiene, como la mayoría de las veces toda la demás gente tiene acceso a todo lo tuyo. Pues me imagino que va a ser obligatorio dentro de un tiempo. En mi país sí es obligatorio al inicio, o sea, cuando tú sacas tu línea telefónica la anclan directamente a tu credencial, a tu cédula de identidad para un mejor control, o sea, para un montón de cosas. Incluso si es que tú la pierdes, nada más vas con tu credencial y recuperas tu mismo número telefónico. Entonces ayuda a no gestionar más líneas telefónicas, que es una sobresaturación de líneas telefónicas, y aparte a prevenir este asunto de los fraudes, ¿no? Entonces sí, la verdad creo que sí lo voy a hacer próximamente cuando me entere bien cómo es el trámite a través de internet. ¿Y de qué país eres? Ecuador. Sí, lo que yo tengo entendido hasta el momento es que si no lo haces, pues te inhabilitan la línea, entonces sí es algo que se tiene que hacer. Lo voy a evitar lo más posible, pero pues si no se puede evitar, pues tendremos que hacerlo. ¿Tú sabes cómo realizar este registro? Sinceramente no sé, no he investigado tampoco y me imagino que la difusión no es tan grande, ya que los que ya casi no vemos tele no nos enteramos de muchas cosas. Mi preocupación es que se dan 172 días para registrar 160 millones de líneas, 1 millón de líneas al día. Parece imposible de hacerlo. Yo creo que la clave está en relajar el plazo perentorio, no hacerlo al último día de junio de este 2026. Yo lo abriría, ni siquiera pensaría en que al final del año, no creo que 500,000 de líneas tampoco sea factible de registro por día. Yo sí lo dejaría abierto a un plazo mayor. No me atrevo a decir precisamente un número de días, pero se me haría razonable que el esfuerzo del 2026-2027 se dedicara a este objetivo nacional. Debemos hacer un esfuerzo colectivo nacional tripartita, yo diría, que los operadores de telecomunicaciones, las empresas que nos dan el servicio, sigan haciendo el esfuerzo de resguardar con mucha seguridad y privacidad nuestros datos personales, porque no quieres que tu CURP, que tu nombre, que tus datos personales circulen comercialmente, sean vulnerados, como pasó en los primeros días y fue documentado y fue exhibido en redes sociales, y que nosotros los consumidores, los usuarios de estas redes, también contribuyamos y nos registremos con plena seguridad. Si aún no han registrado sus números celulares, pueden acudir a un centro de atención de su compañía telefónica con una identificación oficial. También pueden realizar el trámite en línea a través del portal de su operador, donde se solicita una fotografía de la identificación y una validación de identidad en tiempo real. Y esta información se coteja con el Registro Nacional de Población, con el Instituto Nacional Electoral y con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Desde tu experiencia, ¿cómo consideras que tienen que trabajar estas empresas de telecomunicaciones para poder resguardar nuestros datos personales y evitar filtraciones, fraudes? Mira, ya tuvimos, arrancó el registro y tuvimos un tema con Telcel, ¿no? Que fue rápido, se bloqueó rápido. ¿Qué nos da eso? Nos da que necesitamos tener una infraestructura súper robusta. Estamos hablando del operador más grande, 70% del mercado. Le pasa esto. Entonces, ahí es un foco rojo que vamos a hacerlo con calma, porque no todos tienen esta infraestructura tan potente como lo tiene un Telcel, por ejemplo. ¿Qué me dices de Bait, por ejemplo, o Xocel, o todos ellos que en realidad ellos traen muchísimo prepago, son MVNOs? Entonces necesitamos que para la protección de datos no solamente sea un tema de seguridad pública, sino que entre el regulador
muy fuerte a implementar medidas que se tenga centros de datos, que se tenga trazabilidad de los datos. ¿Cómo consideras que realmente podrían garantizar la protección de estos datos personales? Es un tema que a mí me ha preocupado porque esta labor le fue asignada a los operadores y no fue la misma autoridad. La Secretaría de Gobernación es la encargada de expedir actas de nacimiento, según entiendo. ¿Por qué no en este caso fue la misma Comisión Reguladora de Telecomunicaciones quien emprendió este proceso? ¿Por qué le deja a unos particulares que lo están haciendo de buena fe? Y además hay otra cosa. Esta labor tiene un costo económico. Se ha estimado que cada registro personal de línea cuesta aproximadamente $1 en registrarlo, en bajarlo a un data center, en tener un software, etcétera. Toda esta cadena que conlleva el proceso. Estamos hablando de $160 millones, no es una cifra menor. Entonces, una opción que a mí me hubiera dejado más tranquilo es que la misma CRT, Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, hubiera sido la autoridad encargada de poner sitios para ir personalmente a hacer el registro o en su propia página hacer el registro. Pero como lo diseñó, son los operadores los que tienen esa labor de registrar y resguardar. Y ha quedado diseñado para que la CRT sea quien en su caso de necesidad concurra con los operadores y solicite el dato de un número o una serie de números. Entonces sí queda ahí un paso que hubiera sido mejor tener una concentración de toda esa información. Yo confío en el buen uso de los operadores de telecomunicaciones. Llevamos décadas trabajando con ellos, nunca he visto filtraciones. Sabemos que con el operador principal hubo estas fallas técnicas, luego salieron a decir del preponderante que ya habían puesto parches a sus sistemas, pero los demás operadores que he estado dándole seguimiento veo que están operando muy bien. Trabajo mucho como usuario con ellos. Nunca he visto que usen mis datos personales para otro tipo de fines comerciales y ellos han hecho público, dicho, y sigo confiando en ellos, que van a resguardarlos para ese fin. Tienen nuestros datos, personalmente tienen mis datos, por otro lado los han tenido y no veo que hayan hecho un uso distinto al que ha sido asignado, que es que me provean un servicio de telecomunicaciones, de voz y datos. Entonces, seguir confiando en ellos y que redoblen esfuerzos en este blindaje de una información tan sensible. Yo creo que en realidad estamos atravesando un problema muy complejo hoy en día, porque la tecnología avanza mucho más rápido de lo que avanzan las leyes. Entonces no tenemos el control suficiente ni en realidad como el aval de un gobierno, de un respaldo a nivel de políticas públicas que ayuden a hacer este tipo de cosas más fáciles para la ciudadanía. O sea, levantar una denuncia te toma un sinfín de tiempo, es muy incómodo, es muy molesto y a veces con el tiempo y cómo vivimos aquí en México, que es todo así, pero muy rápido, pues la verdad no te da como el tiempo de reclamar por tus derechos y ese tipo de cosas. Entonces, más ahora que ya no solo son las estafas telefónicas, ¿no? Sino que las que tienen inteligencia artificial, que los escándalos por, no sé, que te marcan y te está hablando un familiar y no es tu familiar. Entonces, creo que no, estamos como muy atrasados en políticas públicas para la seguridad, la ciberseguridad de los ciudadanos. Más allá del registro, la extorsión telefónica también se combate con información y hábitos digitales saludables. Tomen en cuenta estas recomendaciones. Colgar llamadas sospechosas, no proporcionar información personal, bloquear y reportar números, usar aplicaciones, identificaciones de llamadas y hablar del tema en familia para evitar caer en engaños. Independientemente de que haya un registro, también está el ciudadano que necesitamos ponernos las pilas para ver nosotros cómo reaccionamos hacia esos delitos. Ahora sí que tienes la solución en la mano. O sea, tienes una llamada rarita, cuelga. Muchos como que les da pena y como que tienen culpa de cómo le voy a colgar si me habló. O sea, no. La llamada es rara, cuelgas inmediatamente, registras el teléfono, lo bloqueas en tus celulares y en cualquier dispositivo que tengas.
Además, también puedes tú denunciar ese número, por ejemplo. Hay muchas aplicaciones que también puedes usar. En la tienda de aplicaciones de cualquier sistema Android o Apple, las puedes conseguir facilísimo. Hay una que se llama Truecaller, por ejemplo, y te da bloqueos, impide que entren las llamadas, te dice quién es. Si de repente te entra la llamada, como es una comunidad que va creciendo, entonces tú puedes poner, me hablaron de este teléfono, así en el registro del teléfono, y fue para hacer, es un spam, o son delincuentes. O sea, y entonces en el momento que está sonando tu teléfono, ya te está avisando, son los delincuentes que te están marcando. Ya no contestas, ¿no? En el núcleo familiar también, que todos entiendan cómo funciona la extorsión, cómo vulneran tu seguridad, psicológicamente cómo te vulneran, para que en el momento que contestes no caigas, ¿no? O sea, si de repente te dicen, te habla tu primo fulano, no le digas, ay, Carlitos, mi primo de Aguascalientes, por ejemplo. Entonces ya les das datos para que ellos sigan jugando contigo. Eso no. O sea, ¿cuál primo? No está, no te conozco, no conozco el teléfono, ¿no? O sea, más vale de verdad poner un hasta aquí pronto a seguir jugando es que a lo mejor sí era. O sea, no, es bloquear. Creo que nosotros tenemos que informarnos. Yo creo que la herramienta de la sociedad es la información. Mientras mejor informados estemos, creo que ahí es donde podemos nosotros poner nuestro granito de arena y sobre todo que cada una de nuestras decisiones venga sustentada como con argumentos y con un fondo que haya sido a través de la investigación seria, en los medios serios, ¿no? Creo que la desinformación es ahorita lo que nos vamos a encontrar todo el tiempo en redes sociales. Pero bueno, nuestra responsabilidad es esa, es informarnos de manera correcta con las fuentes correctas. Pues creo que es importante mantener ciertos códigos en familia, ¿no? O sea, como de, ok, si es que estoy en un problema, tener una clave específica que todos los miembros de la familia la sepan y que nos permita tener como ese contacto, ¿no? Saber que no es una máquina con la que estamos hablando, sino que en serio sí es mi pariente y sí está corriendo un riesgo. Y sobre todo precautelar las contraseñas, precautelar todo lo que tenga que ver con datos muy importantes, no estar metiéndonos ahí en páginas que por sorteo tal y brindas todos tus datos. Entonces, a veces uno se emociona con ciertas promociones, ciertas cosas que salen en la publicidad, pero es más bien tener como un poco de resguardo con nuestros datos, ¿no? ¿Cómo consideras que cada uno de nosotros podría también contribuir para que se puedan disminuir, prevenir estos delitos de extorsión telefónica? Me parece importantísimo tu enfoque y tu comentario. Lo que debemos enfatizar es esto a lo que tú apuntas. Una campaña permanente, igual que tenemos de alfabetización, de alimentación sana, una campaña de concientización de ciberseguridad. Insisto, la tecnología cambia, los seres humanos nos hemos convertido en una suerte de lo que llamo el Homo Telecom, el ser humano de la conectividad remota. Vamos a ser cada vez más intensivos, pero tenemos que ser cada vez más seguros en este uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información. Y eso conlleva lo que tú estás apuntando, que nosotros tengamos esa conciencia con nuestra familia, con nuestros hijos, con nosotros mismos, insisto, porque va de por medio nuestro patrimonio, van de por medio nuestras finanzas, nuestra seguridad, nuestra tranquilidad. Cuidemos nuestra conectividad de banda ancha fija, de banda ancha móvil, y si a esto contribuye un poco, no mucho, el Registro Nacional de Celulares, ya vamos por ello, tratemos de sacarlo exitosamente. Complejo, muy complejo. ¿Nos va a salvar de todos los riesgos? No, porque la tecnología cambia minuto a minuto. Pensemos qué tipo de celular usábamos hace 5 años, hace 15 años, y los cambios evolucionan radicalmente. Hoy vivimos la época de 5G, antes era 3G, y ya estamos a la vista de 6G con capacidades de velocidad de descarga increíble, como ya lo tiene la 5G. Entonces, a ese ritmo vertiginoso que cambia la tecnología, cambian también los riesgos. Tenemos la sartén por el mango, tenemos que saber utilizar este sistema digital, el mundo digital en el que vivimos, porque estamos hiperconectados y es muy fácil que caigamos en delincuencia, en ciberdelincuencia, tanto en temas bancarios, médicos, en tiendas, y te puede pasar en el celular y te puede llegar por correo, ¿no? O sea, oye, tomaron tu cuenta, aprieta este link para recuperarla. Pues no le das clic al link, ¿no? O sea, primero tienes que estar muy confiado de que tu cuenta no la tomó nadie. No te metes a links que no conoces, por ejemplo, ¿no?
O sea, todo ese tipo de cosas sí te tienes que proteger a ti mismo, porque no todo está en manos del gobierno, ¿no? Más bien hay que aprender a vivir en una hiperconectividad digital. Sin duda esta medida busca formalizar el registro de las líneas celulares, alinearse con prácticas internacionales para restablecer la confianza en la compañía celular y atender un problema que afecta a miles de personas. ¿Y ustedes ya registraron su número celular? Les agradezco que nos hayan acompañado en esta emisión de En la Banqueta del canal del Congreso. Soy Paola Salinas y nos vemos en la próxima.